Se acerca el Día de Muertos, una fecha muy importante en la cultura mexicana y en donde muchas familias pues colocan estos altares de muertos, visitan los panteones, pero justamente con esa fecha o con esa excusa de la fecha del Día de Muertos es que hoy vamos a platicar con la terapeuta Tete Hermosillo acerca del tema de los ancestros. Tete, ¿cómo estás? Muy bien, Talina, ¿cómo estás tú? Bien, viva, Gracias a viva. Dios. Gracias a Dios, todavía. Eso creo. Eso creo. En este plano creo que sí, todavía. Pero viene el Día de Muertos. Sí. Y bueno, este tema nos va a dar para hablar contigo, para que tú nos expliques un poquito acerca de los ancestros. A ver, ¿será que la gente que ya partió, que ya falleció, ya no tiene nada que regalarnos en este plan hoy, en nuestro presente? No, claro que sí. Gracias a ellos estamos aquí. ¿De acuerdo? Y cada uno fue haciendo algo para facilitarnos el camino, así como tú, por ejemplo, haces algo por tu descendencia o hiciste algo para facilitarles el camino. Imagínate cuánta gente hubo detrás de ti para facilitarte el camino y que tú estés aquí. Cada ancestro se la vio peor que cada uno de nosotros. Y vamos evolucionando o involucionando, ya Depende de la decisión de cada quien. depende de las decisiones de cada Sí. quien. A ver, pero vamos por partes. El tema de los ancestros pareciera que es, pues sí, tal vez el culto o el reconocimiento o el agradecimiento al tatarabuelo, al bisabuelo. ¿Eso es hablar de los ancestros? Sí, el honrarlos. Y muchas veces creemos que tenemos que amarlos, tenemos que quererlos, tenemos que, es una obligación moral. No, no necesariamente. Sí, ya si los amas, qué bueno, ¿no? Pero sí honrar, porque gracias a ellos estamos aquí. ¿Qué implica honrarlos? Conocer tu historia en primer lugar. Conocer tu historia y posiblemente la historia de alguno de ellos o de todo tu árbol genealógico, como gustes, ¿no? Y a través de ti reconocerte dentro de ese clan. En el caso de que estés dentro de ese clan, porque aunque fueras adoptada, caes en ese clan y adoptas también todo lo ancestral, no todo, la gran parte de lo ancestral. Es decir, no tiene que ver con la genética. Tiene que ver con la genética, pero si te refieres al adoptado, Ajá, no necesariamente. ok. A ver, ¿y a partir de cuántas generaciones tendríamos que conocer? Porque ahorita que decías, para honrar hay que conocer lo que sucedió antes de nosotros. Me quedé pensando, ¿y qué sucede en las familias donde uno mal conoció al papá y a la mamá y ya, ¿no? De ahí para acá, es lo que yo conozco. Hay Se dice que son 4 generaciones atrás para que sanes o cambies 4 generaciones adelante. Pero pienso yo Ujú. que si 4 generaciones atrás no resolvieron absolutamente nada o no conocieron, pues viene de quién sabe desde cuándo, ¿no? Pero con que conocieras 4 generaciones atrás, muchas veces la primer generación de esas 4 no tiene la información tampoco. Y hay veces, en el caso mío, por ejemplo, que tuve que estudiar por la biodescodificación y todo lo ancestral, está, son 6 generaciones atrás. Ahorita es más fácil, por información que hay en el Internet, porque ya uno se atreve más a preguntar. Ujú. Entonces, sí es más, accesible esa, información. Hay actas, hay unos programas en donde te dan información de fechas, actas de nacimiento, actas de bautismo, también de función y matrimonio. Y ahí uno te lleva al otro, que son los hermanos, los tíos, los abuelos, los bisabuelos, y quién es la, fulanita de tal que dice aquí que es la mamá, oye, y ahí te vas, ahí te vas, ahí te vas, y es más fácil ahorita. Aunque hay mucha información que se perdió también por lo de la guerra cristera, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que tendríamos que conocer? O sea, tal cual armar un árbol con nombre de papá, mamá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que sería, creo que la cuarta generación hacia atrás, pero que los nombres y esos datos, nacimiento, matrimonio, ¿y para qué nos sirve esa información? Okey. En el árbol genealógico hay mucha información que tú puedes tener. No sé si viste un flyer que subí,
una Una imagen, ajá. donde vienen 4 generaciones. Es la mamá, la hija, la nieta y la bisnieta, y vivas, y jóvenes, Ujú, todavía jóvenes. Entonces, ahí es muy fácil encontrar la información, la tienes directa, ¿no? De la mamá, pero de la bisabuela, ¿no? Pero la bisabuela, pudiera ser que no tuviera información hacia atrás y nada más te cuenta de ahí en adelante, ujú. pero sin comprender las actitudes de ella, las decisiones que tomó, la profesión, las, pasatiempos, etcétera, ¿no? Entonces, si hay algo dentro del árbol genealógico que está no dicho, que es que hay que trabajar dentro de nosotros, o sea, que secretos familiares, Mm, si vienen a afectarnos, si hay cosas que no entiendes por qué las haces y las estás haciendo de una forma inconsciente, si hay cosas en que no comprendes por qué tú estudias una profesión, pero realmente te apasiona otra cosa. ajá. ¿Por qué te casaste si tu vida era estar soltera? O sea, o por qué tuve o no tuve hijos si yo quería o no quería. O por qué me está pasando esta situación a mí si yo no la generé, yo no la provoqué. Okey, pero es a partir estoy tratando de identificar, okey, obtengo esa información, ese dato duro, digamos, de los nombres y demás, pero si yo no conocí, por ejemplo, a mis abuelos o a mis tatarabuelos, ¿de dónde voy a sacar la información? O sea, ¿de dónde voy a conocer tanto detalle como los hobbies, como la profesión o a las actitudes que tenían, si no los conocí? Ok, hay herramientas. Ujú, Una, como te comento, es en la información que hay ancestral en los registros. ujú, Otra, en terapia, la que yo aplico, que es el lenguaje corporal, no verbal y las microexpresiones. Porque al final de cuentas, aunque tus ancestros ya estén descansando en paz, la información la traes en la molécula, como hablábamos la otra vez ajá. de como toda y luego imagínate, somos 80% agua, cuánta información tenemos en nuestro cuerpo, desde hasta. Y de ahí podría entonces, tú decías ahorita, bueno, ¿qué tal donde yo me dediqué a algo que ni me gustó o al revés? Termino haciendo algo que no estudié o termino repitiendo un modelo de pareja violenta, de pareja que abandona o algo que sea. Ese tipo de información, ese tipo de patrones los puedo encontrar a través de esas microexpresiones, o sea, tú las vas como detectando. Sí, hay veces que sí. Ujú, Hay veces que voy voy haciendo preguntas especiales, así que me permitan abrir el camino desde la experiencia, ¿no? Que tengo. ujú. Puede haber otros métodos. Y el cuerpo, las microexpresiones o eh, información que de repente no te acuerdas, pero dices, ah, ¿sabes qué? Y empiezan a abrirte el camino ellos mismos para que tengas la información que necesitas trabajar. Yéndonos desde un cuadro espiritual, por decirlo así, Ujú, el ancestro que ya falleció eh, y dejó algo inconcluso, por decir así, una condena que no cumplió o un perdón que no recibió, que no dio, etcétera. Entonces, hay alguien de la descendencia a quien le dice, hey, soluciona, dales a conocer que sí estoy arrepentido o dales a conocer que fui un delincuente. Entonces, ya te eligen, entonces es cuando llega un momento en tu vida en el que yo ya no soporto esto, entonces ya van a terapia, entonces dice, "Oh, ¿qué es lo que qué es la información que yo necesito? Dime cómo te sientes, dime qué es lo que te está pasando". Lo busco primero en lo contemporáneo, lo busco en el vientre materno, en Proyecto Sentido, o ya me voy a lo ancestral, o también depende un síntoma, una enfermedad, y ahí ya el ancestro viendo, como te comento, desde el ujú. ámbito espiritual, te abre la memoria Esto me hizo recordar la película de ¿Cuarto sentido o sexto sentido? ¿Cuál? No, ya no me sexto acuerdo, era el sentido. sexto, ya ves, lo está dejando en 4. Okey, Veo con esto de gente las muerta. reducciones, ¿no? Pero okey, sexto sentido, de aquel niño que veía muertos, ¿no? Bueno, veía que se le aparecían y que le daban mensajes,
digamos que no es tan de caricatura o tan fantasioso así, sino que se representa o se manifiesta, mejor dicho, a través de el cuerpo físico, ¿es Sí, así? sí. Okey. Ahorita que estás comentando de esa película, me quedé pensando algo que no había pensado. Ujú. Eh, si este niño podía ver niños, personas muertas que le decían: "Ayúdame y diles qué fue lo que pasó". Si te fijas, algo quedó inconcluso. Entonces, es lo mismo sí que ocurre con los ancestros, solo que no van y acuden a una persona que porque Ajena. imagínate Ujú. ir a todas partes donde a dar el mensaje, ¿no? Ajá. Este, pero sí acude a la descendencia de esa manera. Así, no que se manifiesten y que digan, no, pero sí hay algo que el inconsciente se ve afectado y empiezas tú, te lo voy a decir mejor en un ejemplo, me Va. hace más fácil. Ujú. Hay una persona que hace añales, mm, un bisabuelo mató a la amante Ujú. y huyó. Y no lo atraparon. Lo que hicieron fue cambiarles de apellido a a los hijos y y obviamente a la descendencia. Entonces llega un bisnieto y ese bisnieto lo encarcelan por un delito que no cometió, el tiempo que debieron haber dado a él de cárcel. Entonces el ancestro se fue sabiendo que no cumplió una condena o que no, que dejó algo inconcluso por acá. Dejó pendientes y alguien más va a tener que, digo, pagar los platos rotos, A digamos. lo mejor el encargo se los da a muchos, pero dice: "¿Sabes qué? Necesito avanzar en el plano donde estoy. Necesito que resuelvan eso que dejé sin resolver". Entonces, ay, hijo, dices: "No, pues yo no, o yo sí me aviento esto", o hay veces que te obliga la vida. En este caso, eso pasó. Entonces, de repente, cuando, por ejemplo, de esta situación tan particular, ¿no? Me encarcelan por algo que yo no cometí. En el plano actual, en el presente, podríamos decir que injusticia, tal vez no funcionó el sistema judicial, hubo corrupción. Todo eso que va adherido, okey, puede ser real, pero en el fondo se estaría como pagando una deuda que no es mía. Exactamente. Okey. Y, por ejemplo, las enfermedades. A ver, ahorita que decías de enfermedades, generalmente cuando uno habla de los ancestros, vas con el médico y te preguntan, ¿alguien en tu familia ha tenido cáncer, ha tenido diabetes, padece hipertensión? Hasta ahí yo creo que llega la historia clínica, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las enfermedades entonces y los ancestros? ¿Va más allá de la diabetes y todo esto? Ah, sí, claro. Mira, la enfermedad es la manifestación de un conflicto que supera tu capacidad de tolerancia del estrés. Okey, ajá. ¿Sí? Ya lo Sí, lo masticaste. estaba masticando, lo estaba masticando. Ajá, Ok, quiere decir que por tu forma de resolver los conflictos es que puedes llegar a, o tu forma de manejar el estrés es que puedes llegar a una enfermedad. Eso okey. se habla en biodescodificación, que va a ser más adelante. Ujú. Entonces, la heredas necesariamente la enfermedad. Todos somos potenciales a cualquier tipo de enfermedad. A lo mejor todos tuvimos diabetes en un momento, se nos quitó. Todos tuvimos cáncer en un momento, se nos quitó Y ni cuenta nos dimos. y ni cuenta nos dimos, Ujú. exactamente. Entonces, si en realidad se trataba del estrés y la tolerancia con respecto a tu capacidad, entonces quiere decir que eso sí lo heredaste. La forma en que resuelves los problemas, la capacidad de tus ancestros para resolver situaciones o reaccionar ante determinadas situaciones. Entonces se manifiesta en un diabetes, se manifiesta en un cáncer. Entonces dices, ah, pues es que es hereditario. O sea, Ajá. la enfermedad necesariamente sí, okey, ¿no? Va a haber muchas personas que no estén de acuerdo, depende de la plataforma donde lo estén mirando. Ujú. Entonces, es hereditario, pero lo que en realidad se hereda es la tolerancia, La capacidad de la respuesta. la capacidad de respuesta, la tolerancia que tengas al estrés, cómo lo manejes, al silencio,
Por ejemplo, hay un libro donde ponen un ejemplo de que fue real. Una persona tenía una enfermedad, de esas enfermedades que la mamá transmite al hijo, Ok. nada más que lo deja y que dura poco tiempo el niño y que en silla de ruedas y mueren jóvenes. Ujú. No recuerdo el nombre de la enfermedad. Entonces dijo: "No, yo me quiero casar, pero yo no quiero tener hijos, porque yo no quiero Tengo que". esta condición y voy a matar a mi hijo. Ajá. Exactamente. Y resulta que adopta. Y al adoptar, determinada edad del bebé, ¡pax!, le diagnostican la misma enfermedad. Entonces, adoptas también, cuando te adoptan, adoptas también todo, no todo, gran parte de la genealogía, en cuanto a memoria emocional. Esa carga, digamos, tanto positiva como negativa, porque Sí, quiero suponer que no todo lo que heredamos es malo o es sí. como dañino, ¿no? Para que No, tampoco se nos asusten. No estamos heredando puras deudas y cargas. También se heredan, por ejemplo, ahora que hablabas de la capacidad de enfrentar o de tolerar el estrés, también se hereda, por ejemplo, el optimismo, se hereda o la alegría. y me acuerdo de mi familia. Se ríen tanto, se divierten tanto. Y pues, es una herencia que traemos, o sea, de reírnos de todo, no de burlarse, sino de reírnos, de sacarle el lado cómico a todo. Sí, se heredan talentos, se hereda, este, pues, la genética, obviamente, ¿no? Ujú, Que un ujú. cabello bonito, que unos ojos bonitos, etcétera. Eh, y eso facilita también influye a que tomes una decisión con respecto a una carrera, a una profesión. O sea, tienes esa facilidad, dices: "Ah, qué suave, se me hizo padre esto, se me facilita y me va bien". Ah, bueno, pues lo heredaste. Y también hay quien rompe con eso, que dice que hay puro abogado, abogado, abogado. Pues sí, tengo todo servido, pero yo no quiero ser abogada. No, ¿Mm? porque tengo que desarrollar otros talentos, quiero otros talentos que tengo y que puedo, y ahí es donde cabe la del porque quiero y porque puedo, quiero estudiar esta carrera, quiero tener esta profesión. A ver, ¿y cuál es la diferencia entre esta frase que es buenísima y ya la has comentado en varios episodios, porque quiero y porque puedo? Pareciera que es hasta un acto de rebeldía, ¿no? Porque quiero y porque puedo, así como, ¿y qué? ¿No? Así. ¿Y Luego, quién me ¿por va a decir qué algo? hablan de las ovejas negras en la familia? No es un reto. He escuchado algo al respecto. Sí, no es retórica la frase. Porque quiero y porque puedo significa, te invito el sábado a una sesión de fotos porque quiero y porque puedo, no porque debo. Pero para poder llegar a ese punto, yo tengo que conocer cuáles eran los deberes o las obligaciones de esa estructura familiar. Exacto. Tenemos un despacho jurídico de familiar desde hace 50 años. ¿Cómo me vas a decir, ahorita ya no, ya crecieron todos, las demás son puras mujeres y se dedicaron al hogar, tú eres el hombre, te toca continuar con este legado? Ujú. No, yo no quiero. No, tienes que hacerlo. O sea, ni modo que se pierdan tantos años, tanta inversión, tanto dinero, El nombre. el prestigio, Ajá. exacto. Entonces, ok, debo estudiar para el abogado, debo, o sea, estoy en deuda, debo. Y esto a la postre se traduce porque alguien podría decir, bueno, pero es que es aprovechar, no sé, lo que ya los demás han hecho por ti. Mira, vas a llegar y ya está servido todo. Pero a nivel físico y emocional, ¿qué impacto tiene con alguien que por obligación respondes ante ese patrón o ante ese guión que te están marcando? Desde la biodescodificación, por ejemplo, el diabetes, el conflicto es vivir con resistencia. Es multifactorial, ¿no? O Ujú. sea, es que falta de dulzura y etcétera, ¿no? Pero uno de ellos es vivir con resistencia. Entonces, voy a tener que estudiar abogacía. Sí le sé, sí se me facilita, tengo casi toda la información en la molécula, no se me hace difícil, se me hace algo muy fácil, pero no es encantador. Entonces, ok, pero no me queda otra. Es que a mí me gustaría ser pintor, pero no te queda otra. Ok, ya hago mi proceso y ya estudié, ya estoy cumpliendo, cumpliendo, cumpliendo.
con algo de que chihuahua, o sea, es algo que no me gusta. Diabetes es lo más probable. Ok. ¿Qué otra enfermedad? A ver, hablando de estas cuestiones que se podrían dar, porque yo simplemente respondo, es más, puedo convertirme en el hijo favorito de la familia, porque yo sí hago lo que se espera de mí. Porque también hay, así como hay oveja negra, también hay unas ovejas muy blanquitas, pachoncitas, blancas, blancas. Blanquitas, sin color. Yo le llamaría oveja sin color. Ok, salió peor. Salió Ok, peor. a ver. Porque la oveja negra rompe el esquema que traen ancestral para hacer uno propio, ¿ok? Para hacer lo que quiere y lo que puede. Ujú. En el caso, como te digo, no lo que debe. Entonces, ¿por qué digo lo que debe? ¿Qué significa deber? Deuda. Entonces, desde ahí ya estamos mal. Estar en deuda afecta todo tu organismo y afecta todo tu externo. ¿De qué manera? Con respecto a la economía, por supuesto. También pega en el plano económico. Pues es donde principalmente pega la deuda, ¿no? Ok, bueno, sí, ajá. En Ok. términos generales, sí, Ajá. ajá. Entonces, esa persona que es la oveja sin color, Ujú. que, ay, la complaciente, la que te cae muy bien, la que acá, está cubriendo expectativas de los demás. No está cubriendo expectativas. Propias. Ujú. ¿Y sabes por qué cubre expectativas de los demás? Porque es una manipuladora. Porque yo te voy a complacer a ti para que tú me trates como me estás tratando de bien. Sí hay una, digamos, ¿Intención? una intención. Ujú. No es como nada más es buena onda y no está buscando nada adicional. Exacto. Yo creo que más de alguno ya está pensando, ¿qué he hecho en mi familia? ¿No? Así, ¿acaso lo que hice fue porque yo quise o no? Que viene, también hay una gran pregunta, te creo. ¿Cada cuánto nos deberíamos de detener y pensar, oye, la decisión que estoy tomando es porque quiero y porque puedo? ¿Porque es lo que se espera de mí? Porque, es más, estudio la prepa porque ya terminé la secundaria. Estudio la carrera porque ya terminé la prepa. Me voy a casar porque llevo 10 años con el novio. Tengo hijos porque llevo 5 años de casada, ¿no? Tengo más de un hijo porque ¿y cuándo viene el hermano? ¿A poco no? Sí. Es que parece que es un guión, pero bien trazadito. Hay situaciones, momentos en el que si a ti algo no te está haciendo completamente feliz, plenamente feliz, que es, o sea, colmada de felicidad, entonces sí, ahí cuando te tienes que detener y decir, ¿qué es lo que está pasando? Esta emoción, este sentimiento, estos deberes, sí son míos. ¿A qué estoy respondiendo? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Y realmente lo que estoy haciendo es para cubrir mis expectativas o para cubrir las expectativas de los demás? Ok. Nene. Y muchas veces Ujú. estás cubriendo expectativas de otras personas, eh, y puede ser que sea de algún ancestro. Ah, que también es una deuda. O sea, el otro la heredó porque nunca la realizó. En el árbol genealógico Ujú. hay cosas que se llama algo que le decimos no dichos, secretos. Mm. Secretos que tú preguntas, ay, no, no me preguntes sobre eso. O que creen que, por ejemplo, vamos a suponer que tuviste una abuela, yo supe de una abuela que allá en mi pueblo, se fue armada y le tiró 2 balazos en el piso, hacia los pies, a una que le andaba coqueteando a su esposo. Ah, ok, casual. Sí, un poco Sí. celosa. Ujú. Entonces, hay personas que realmente asesinaron o, ¿cómo te diré? O Sí, lastimaron a alguien, como ¿no? Ajá. como me dijeron, ¿cómo suicidaron a alguien? Suicidaron. Bueno, sí, casos se han visto. Ajá. Bueno, el caso es que y se lo calla la familia por vergüenza. Hay Ujú. cosas que se calla la familia por vergüenza, ya sea que seas hija natural, ya sea que Hija el natural, perdón, es lo que antes así se ponía, se escribía en el acta y era una hija o un hijo fuera de exacto. matrimonio civil.
Todos ¿no? somos naturales. Pues sí, era lo que te iba a decir. Pues la inteligencia artificial todavía no tiene niños, ¿no? Todavía, ¿no? Pero bueno, todos somos Sí. naturales, pero bueno, nada más como acotación al margen, esto ocurría Bueno, antes. casi todos, hay muchos operados. Ah, bueno, también. Sí es cierto, sí es cierto. Okey, entonces, hay no dichos en la familia, que son los secretos, que son aquellas cosas que nuestros ancestros llegaron a hacer y se lo llevaron a la tumba ese secreto. Ya sea que, mm, le quitaron la vida a alguien, que le quitaron la inocencia a alguien, o que algo muy penoso, muy vergonzoso Para esa familia. para esa familia, porque pudo haber sido dentro del mismo clan. Okey. Entonces, mejor me callo, mejor no digo nada y como si no existiera tal persona. Me avergüenza, no es un tema que me agrade y no me preguntes, por favor. Así, ¿no? De todos modos, al morir el ancestro, y se lleva eso a la tumba, donde esté, vamos a suponer, no avanza. Entonces, necesita él que alguien solucione, o se necesita que salga a la luz algo. Y entonces, así como está una manzana, que la partes así y luego empieza con unas manchitas, oscuras, Ujú. unas A sombras así, oxidarse. empieza a Ajá. oxidarse. Ah, pues de la misma manera, hazte de cuenta que la manzana es el árbol genealógico y en algunas zonas se mancha más para decir, estos son las zonas que quiero o las personas que quiero que me ayuden a trascender esto que yo hice. Okey. Entonces, si te toca, vamos a suponer, ¿cómo lo soluciono? O sea, hay que investigar qué secreto está guardado. Hay Sí, que porque investigar. en teoría, si es un secreto, yo no lo sé. ¿Y cómo se puede manifestar, por ejemplo, de cuestiones que te hayan tocado en terapia, de un secreto familiar de ancestros? ¿Cómo se manifestó en una persona en particular? Te había comentado la otra vez de una persona no sabía nada de su bisabuelo Ujú. y que había estado en la guerra y que ya no volvió. Y que cuando le empecé a preguntar, ¿cómo murió tu abuelo? Tu bisabuelo, no sé, pues es que estuvo en la guerra. Empezó a agarrar aquí el cuello. Entonces, no me estaba contestando ella, me estaba diciendo su bisabuelo, me ahorcaron. Y eso fue la parte que se investigó y que fue real, Ajá. ¿okey? Entonces, ¿en dónde, cómo? No hubo registros. Nomás, ¿sabes qué? ¿De qué otra manera se manifestó él? Hey, estoy ahorcado, no se preocupen, ya todo está bien, ya estoy muerto, ¿no? Por decir así, ¿no? Ujú, ya no me busquen vivo. Ajá. Ujú. Entonces, los embarazos de las descendencias, puede ser que alguien, una de las manchitas de la manzana, tú que eres más así Ujú. lógica, salga con que el cordón umbilical, sale el niño enredado en el cordón umbilical, ahorcado. Ujú. O sea, no que se muera o algo, sino que es una manifestación de que, hey, mira, Algo estoy pasó. algo parecido a esto me ocurrió. ¿Y qué sucede una vez que te das cuenta? Okey, ya se toca el cuello, investigas, oye, pues el bisabuelo muere ahorcado, ¿y? Bueno, para darme cuenta yo, si Ajá. así fue, o sea, ya no te estoy preguntando tanto al paciente, sino ya le estoy preguntando al área de donde está esa memoria. Ujú. Entonces, ya le pregunto, ¿quiere decir que murió ahorcado? Y hace la persona. O Ya se sea, fue para atrás. Ajá. sí, ¿qué significa? Pues, oye, creo que me descubriste. Okey. Entonces, ¿sabes qué? Tu bisabuelo murió ahorcado. Ya no lo estén buscando. ¿A dónde llevaban a los ahorcados? No lo sé. O sea, ya si quieres saber dónde y etcétera, etcétera, ya sería un proceso en terapia, ¿no? Ujú. Pero es algo así, utilizar el lenguaje no verbal, en las microexpresiones, el cómo reaccionas a determinadas preguntas con respecto a eso, al ancestro que estamos investigando o a lo que te está pasando y que algún ancestro te lo encargó. Okey. En algunas ocasiones, por ejemplo, el darte cuenta de este bisabuelo, que ya lo estábamos tocando como ejemplo, pudiera ser que, okey, la familia descansa, por lo menos al tener la certeza, bueno, murió de esta manera o tal. Tal vez quiero suponer que en algunas ocasiones, si yo me entero o detecto alguna información en mis ancestros, pudiera destrabar algo que yo en este momento estoy padeciendo. Sí.
Por ejemplo, una enfermedad física. Sí, por ejemplo, déjame pensar, TikTok. Sí, ahí te va. Ujú, 3, 2. Por ejemplo, el lupus. mm, Desde la biodescodificación se dice que es por discriminación que sufrieron sus ancestros. Conozco a muchas personas con ancestros chinos ujú, que tienen lupus y eso es debido a que sus ancestros fueron discriminados. Entonces, si tú logras encontrar, o bueno, si esa es persona logra encontrar, o sea, quién fue discriminado, y no es tanto como, pues ya sé que fue discriminado, ¿para qué me sirve la información? Ok, algo le pasa a ese ancestro que murió discriminado que necesita que lo digan. A lo mejor nunca lo comentó para no verse inferior, a lo mejor, no sé, algún motivo hay. ujú. Entonces, ese lo va a manifestar en una enfermedad que es lupus. Claro que es multifactorial, estoy hablando desde la biodescodificación también, ¿no? Entonces, ya cuando lo investigas, tu árbol genealógico, dices, ah, ¿sabes qué? Cuando se vinieron las personas de China aquí en México y en América, sufrieron mucha discriminación. En el lado de mi árbol genealógico, pues fue fulano de tal, entonces me llamo igual que mi abuela y resulta que es una forma de manifestarme cómo se sentía o cómo es que los hicieron sentir a ellos en ese tiempo de la Ujú, discriminación. No sé, te estoy inventando una ujú, historia, ¿no? ujú. Entonces, y esto es para poder trascender, pues, también ya lo que hacen es, ¿sabes qué? Ahí te va, lupus. Okey, y es como para, por Puedes ejemplo, terminar con, o sea, eh, puedes hacer que un tratamiento sí te funcione. okey, porque encontraste la raíz. Ujú. Y, por ejemplo, quiero suponer que en este mismo ejemplo, que es algo ficticio, el de la discriminación, si yo fui discriminada, las emociones que yo generé, ¿a dónde se fueron? ¿No? Esa energía ahí se quedó. Quiero suponer que se queda en la molécula y es luego lo que yo termino heredando. Sí, imagínate. Vamos a suponer que tu tatarabuelo haya pasado por eso. Entonces, a la hora de engendrar, esa información la lleva el espermatozoide. Ujú. Entonces, y ahí va desparramándose por toda la familia, por todo el árbol genealógico que él está formando. Y también, por ejemplo, en el mismo caso de la discriminación, quiero suponer que si yo hoy de repente digo, es que yo no sé por qué llego a un grupo y yo siempre me siento observada o me siento discriminada, me siento menos, siento que no pertenezco. Es decir, todas esas emociones que uno podría llegar a generar, decir, aunque me digan, oye, pero eres mi hermana, ¿no? Oye, soy tu tía, ¿no? Como que no eres parte de la familia. Y yo, ¿por qué no me siento parte de aquí? Me siento como ajena. Podría también tratarse, también en este invento, de cuestiones ancestrales, de emociones que no son mías, pero alguien allá atrás sí las sufrió. Hay varias opciones. Pudiera ser hija adoptiva, descendencia de hijas de adopciones. Ah, qué interesante. Ajá. En aquel tiempo, Jesús dijo a los apóstoles, en aquel tiempo era muy común ¿sabes qué? Aquí te voy a dejar a mi hija para que crezca aquí contigo, con tu familia, porque yo tengo muchos. Sí, lo repartían como, pues sí, así O, para o se los apoyarse. daban al abuelo, a Ujú. los abuelos, ¿sabes qué? Pues ahí está mi hija para que te cuide. O sea, era muy común andar como que repartiendo hijos, ¿no? Así que uno aunque sea. Ujú. Entonces pudiera ser que yo a familias que no son de De sangre. sangre. Ajá. Ok. Entonces sí pudiera ser que ocurra eso, que tú no te sientas que te sientas fuera de lugar. Entonces, pero nadie dijo nada. Sí, porque el apellido, luego también eso se daba mucho, ¿no? Sobre Ah, todo cuando sí. salía embarazada la muchacha, ¿no? Y entonces hay que ponerle el apellido de, era su hermano en lugar de su hijo. Fíjate que eso que dices también, ¿te acuerdas que antes eran tantas novelas que había, ¿no? Ujú. Salían embarazadas del patrón Ah, sí. y les hacían la vida un infierno, las corrían. Y ya va la sangre del patrón.
junto con la corrida. Ujú. Entonces, esta persona nace y empieza a crecer, 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 porque a lo mejor porque a lo mejor heredó esa molécula de los ancestros paternos y del mismo papá, crecer, crecer, crecer en cuanto a economía, en cuanto a conocimiento y etcétera. Ujú. Entonces, y de repente ya está en un, así como dices tú, en un alto nivel, dices, no siento que yo pertenezca aquí. ¿Por qué? Porque también te gana la molécula de mamá. Y esas son cuestiones que tal vez si uno las ha sentido, te las quedas porque dices, pues yo creo que son mis ideas, ¿no? Pudiera ser. Y salen hasta que estás en terapia o hasta que empiezas como a revisar un poquito ahí de Ah, la, de la historia. siempre hay una punta de iceberg. Ujú. Y esa es ay, la que no soportamos, por la cual hacemos drama y lo que sea, ¿no? Entonces, y cuando ya empiezas a tratar esa punta, te vas a lo profundo y a la torre, o sea, encuentras cada historia, encuentras cada em, aventura o cada misterio que dices, oye, pues con razón me pasa esto, oye, pues con razón a mí me gustó la ingeniería, oye, con razón a mí me gustó lo de terapia. Y recuerda, hay veces que tomamos una profesión, Ujú. una carrera, como solución de conflicto también. En mis ancestros había muchos locos o en mis ancestros había mucha gente que a determinada edad ya empezaba a perder la razón. Entonces, ¿qué pasa? Generaciones que quieren estudiar psicología. Cuídame, ¿no? O sea, cuida el árbol Es- genealógico, tú estudias Cuiden la psicología. casa. Exactamente. Sí, Ok. así se escucha, pero sí. Raro, pero sí. Oye, O le podemos Tete, a hacerlo. ver, sé que la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, seguramente querrá saber, bueno, ¿y yo tendré algo de todo esto? ¿Dónde te contacto, Tete? En el Facebook está Ujú. mi información, Tete Hermosillo. En Instagram, en YouTube, está toda la información. En los teléfonos, no me lo sé, ahí están Ujú. anotados. Bueno, van a aparecer aquí abajito. Sí, Ahí van a estar los teléfonos. aquí Ajá, van a estar. ajá. Espero que lo encuadre. Es cor Ahí estarán los teléfonos y lo comento porque creo que es muy importante también para la gente que nos está viendo y escuchando, saber que esto no es inventado, que hay todo un estudio detrás de cada uno de los episodios que he compartido contigo y que ante gente tan incrédula, de repente, como yo comprenderé, por eso es que yo me animé a hacer el podcast, porque yo sí me considero una persona como muy, tú lo decías hace rato, ¿no? Como muy lineal o tal vez como muy lógica. Y cuando empiezan a ocurrir ciertas cosas, digo, tal vez hay otras maneras de percibir la realidad o de poder leer esa realidad o de vivir la vida. Entonces, justamente por eso es que estamos haciendo este podcast y le preguntaba a Tete de sus redes y demás, pues para que la puedan contactar. Miren, yo soy de las que digo, bueno, ¿y si lo ponemos en duda? ¿No? Porque, ¿y qué tal donde todo lo que yo creí no era tan, tan, tan cierto como yo creía, ¿no? Hay otras maneras de entender la vida. Es tan rica la vida que hay muchos caminos, ¿no, Tete? Que prueben. O sea, si las herramientas que has utilizado hasta este momento no te han funcionado, hay más opciones. A lo mejor no te funcionan, a lo mejor sí. A mí sí me funcionaron. Y cada terapia que doy, y cada dinámica, y cada tarea que yo dejo, fue porque yo ya las hice también y me funcionaron. Si me funcionan a mí, le pueden funcionar a muchas personas. Y cualquier tipo de conflicto, y lo vamos a encontrar porque lo vamos a encontrar, que es la finalidad, es precisamente llegar al origen. Y llegar al origen muchas veces no es en tu nacimiento o cuando te procrearon. Puede estar más atrás, o sea, en tus ancestros. Ahí puede estar el origen de muchas cosas que a ti, que nos ocurren a todas las personas, ¿no? Y ahí está la llave. Dice por ahí una frase, no sé si la has escuchado, que creo que se la adjudican a Einstein, pero ya ves que luego el Internet luego adjudica frases que no son por ahí, pero que dice que algo así que el principio de locura es querer intentar abrir una chapa con una llave que ya probó que no abre la chapa, pero ahí está uno, dale que dale, ¿no? Bueno, tal vez a veces buscando soluciones estamos, es que tiene que ser por este camino, que no, por este camino, que no, y tienes un llavero pleno de herramientas y muchas de estas están
justamente nuestra historia de vida. Sí, y es como les explico a veces también que hazte de cuenta que estás en un edificio que tiene 4 pisos. Ujú. Entonces, necesitas estar en un nivel diferente para darte cuenta lo que pasa en tu nivel. No digo que no te hablo de niveles en cuanto a un nivel más elevado que tú, no, no hablo de eso. Hablo en el sentido de que para tener otra perspectiva de la que tienes tú. En este momento te tienes que mover. Exacto. Ujú. Entonces, la perspectiva, pues la experiencia como terapeuta, pues ya te dice, pues, con 2, 3 palabras que me diga, ya más o menos sé por dónde va tu vida. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque estoy viéndote ya desde otra perspectiva. Ya no te veo como nos vemos el resto de los seres humanos. Sí los veo, porque muchas veces me tienen miedo. Ese No, no todo el tiempo los Sí, estoy analizando, no todo el tiempo soy terapeuta. pero es muy importante también, y qué bueno que haces la precisión. Mire, la voy a tocar, ahí está, sí existe. Me tocaste porque necesitas una. Oye, Tete, muchas gracias. Yo sé Es que un el tema placer. todavía va a dar para más. Este capítulo también va a tener una segunda y tercera parte de seguro, porque me interesó mucho. Hace ratito tú hablaste de los nombres. Parece algo tan inocuo. Ay, le puse el nombre del abuelo. Y dices, ay, Dios, ¿no? Lo acabas de desgraciar al pobre niño. Fíjate que ahorita precisamente me estaban preguntando acerca de cuando no tienes descendencia, ¿qué pasa con los conflictos que no resolviste? Lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Ay, Dios Ay, ¿qué tal? mío. Así, espérelo. Oye, Tete, ya nos vamos. Bueno, bye. Muchas gracias. Gracias a ti, es un placer siempre, Talina. Igualmente, que estén muy bien. Si les gustó este episodio, compartan, denle like, suscríbanse al canal y por supuesto esperamos sus comentarios. Nos escuchamos en la próxima.